Final doloroso para el Real Oviedo en Ipurúa, en un partido donde el Eibar empataba el encuentro en el último suspiro, además con un gol del cancerbero del equipo vasco. ¡Arrancamos! Pues como estaba diciendo, empate doloroso, final fatídico para el Real Oviedo en Ipurúa, en un encuentro que parecía que lo tenías ganado, que te ibas a llevar los 3 puntos, que iba a ser la segunda victoria consecutiva del equipo de Paunovic, era empezar con muy buen pie y la verdad que se estropea el partido en el último suspiro con ese gol en una acción a balón parado, con un gol del portero del Eibar, de Magunagoitia, ¿no? Parece surrealista, pero así ha sido. Antes de ir con el análisis, vamos a ir con los 11 del partido. Había novedades en el 11 del Real Oviedo. El Eibar que salía en portería con el autor del gol, con el autor de ese gol que dio el empate al equipo vasco, Magunagoitia. En el lateral derecho, Curbero. En el lateral izquierdo, Cristian. Y centrales, Peter Nolascoain y Arrambarri. En el centro del campo, Matheus Pereira y Sergio Álvarez, el exjugador del Sporting de Gijón. Más adelantado Javi Martínez, banda derecha para Corpas, banda izquierda para Antonio Puertas y en punta Jorge Pascual, que es un delantero joven de 21 años si no me equivoco y que pertenece al Villarreal y por lo tanto está cedido al Eibar. Y el Real Oviedo que salía con Aaron Escandel, repito, había novedades en el 11, Carballón, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Lucas Aijado. Una de las novedades, Lucas Aijado, el canterano del Real Oviedo, jugador veterano ya de 29 años, centrales Luengo y Calvo, en el centro del campo Sibo, Colombato y Seoane, pero más bien fue un 4-3-3, ¿no? Sibo como pivote y en la misma altura, ¿no? Colombato y Jaime Seoane, ¿eh? A diferencia de otros partidos, yo creo que vimos un 4-3-3 más claro, ¿no? Así que lo cambio. Y luego arriba en la delantera, Hassan por la banda derecha, banda izquierda para Paulino y en la punta del ataque Alemão. Las novedades, Lucas Aijado, esta vez apostaba por uno de los capitanes del Real Oviedo y salía del 11 Carlos Pomares, que la verdad que en los últimos partidos estaba dejando mucho que desear. Se caía también Ilia Cheira en la banda izquierda porque durante esta semana ha arrastrado molestias y por lo tanto se cayó también de la convocatoria. En la punta del ataque volvía Alemão, que ya estaba sano al 100% y volvía al 11 el delantero brasileño. David Costas no entraba en este 11 ya que también, al igual que Ilia Cheira, arrastraba esas molestias. Y luego Cazorla, ¿no? Cazorla también se caía y jugaba Jaime Seoane. Esto es lo que tiene en parte, pues tener esta profundidad, ¿no? De plantilla o fondo de armario. Y la verdad que es un privilegio, ¿no? Que un entrenador pueda contar con todo este armamento y con todos estos jugadores. La verdad que a muchos entrenadores ya les gustaría tener una plantilla como esta. Ya no solo a nivel de calidad, sino también por profundidad, ¿no? Un 11 donde creo que las novedades... algunas han funcionado y otras no. Alemão marcaba el gol que en ese momento le daba la victoria al Real Oviedo. Un Lucas Aijado que entraba por Carlos Pomares y que para mí defensivamente ha estado probablemente bastante mejor que Pomares, pero que para mí me sigue dejando dudas ese lateral izquierdo. De hecho, en la acción del gol del empate de Magunagoitia, del Eibar, Lucas Aijado es uno de los principales culpables, ¿no? De que ese gol acabe subiendo al marcador, ya que no cubre nada bien al portero del Eibar, al meta del Eibar, pierde totalmente la marca. La verdad que para mí Lucas Aijado no está nada bien en esa acción, más allá del error, da la asistencia a Alemão en un muy buen centro. Además, en anteriores partidos recriminábamos, ¿no?, a Carlos Pomares pues que estuviese más acertado en esos envíos directos, en los centros laterales, y creo que en ese sentido Lucas Aijado ha estado también mejor que Carlos Pomares. Le han rebasado alguna vez, le han superado alguna vez, pero muy pocas, ¿no? En cambio, Pomares en otros partidos sí que le estaban superando y le estaban desbordando. En cambio, en este encuentro, a Lucas Aijado tampoco es que le hayan hecho mucho daño. Entonces también me quiero quedar con lo positivo. Y luego, sobre todo, creo que la gran diferencia entre Lucas Aijado y Carlos Pomares ha sido con balón, ¿no? Hemos visto a un Lucas Aijado con más paciencia, más acertado a la hora de construir, ¿no?, y de combinar. Creo que tampoco ha desplegado un gran fútbol, pero para mí ha estado mejor
que Carlos Pomares, bueno, que el Carlos Pomares que estamos viendo en anteriores encuentros. Pero repito, la banda izquierda me sigue dejando dudas y quiero ver a Lucas Hijado ante un gran rival, ¿no? Ante un gran rival, porque es verdad que hoy el Eibar jugaba con Corpas por esa banda derecha, ¿no? Que era el encargado de amenazar, ¿no? Por esa banda derecha, y tampoco creo que haya aparecido mucho y ya haya tenido mucha influencia en el juego, ¿eh? Entonces quiero verle contra otro tipo de extremos o contra extremos que planteen o que generen más peligro por las bandas, ¿no? Creo que Antonio Puertas, por ejemplo, que era el otro extremo del Eibar, ha tenido más capacidad para desbordar y para hacer más daño por esa banda izquierda, donde se encontraba Nacho Vidal, un Nacho Vidal que para mí ha estado peor, bastante peor que otras veces, sobre todo a la hora de que hemos visto cómo el Eibar en momentos ha tenido esa facilidad para colgar balones, para meter centros laterales por ese costado izquierdo, ¿no? Que yo creo que sobre todo ha sido una de sus principales soluciones o una de las claves para que el Eibar haya llegado algo a zona de 3/4, ¿no? El buscar esos centros laterales y a partir de ahí encontrar a alguien que sea capaz de rematar, ¿no? Para mí ha sido uno de los errores del Eibar el que no haya estado bien posicionado algunos jugadores, ciertos futbolistas, para rematar, ¿no? Y para estar en esa zona de influencia. Por ejemplo, ahí hay que pedirle algo más a Jorge Pascual, que para mí no ha aparecido mucho y no ha tenido mucha presencia en área rival, ¿no? En el área del Real Oviedo. Y yéndonos otra vez con los jugadores del Real Oviedo, un Sibo que en el último encuentro lo elogié, incluso le puse por las nubes, ¿no? Hablando de que lo hizo muy bien. Y en este partido no me ha convencido, ha estado muy discreto, ha pasado desapercibido, no te ha dado esa contundencia, ese músculo al centro del campo. Para mí ha estado bastante flojito, cohesivo. Y creo que eso lo ha podido notar el Real Oviedo también a la hora de intentar recuperar. Colombato, Seoane, para mí el mejor del centro del campo ha sido Colombato, un Jaime Seoane que el otro día también lo elogiaba y que hoy no me ha gustado nada. Poca presencia en campo rival, ha aparecido poco a la hora de construir. Un partido donde hemos visto una peor versión del Real Oviedo si lo comparamos con el último encuentro ante el Málaga, ¿no? Ante el equipo andaluz. Un Hassan que hemos visto como el Real Oviedo en esa primera parte le costó hacerse con la pelota y recurría bastante a buscar a Hassan. Parecía que era una de sus principales soluciones, ¿no? El buscar a Hassan, pero no era el Hassan de otros días, no era ese Hassan que desbordaba, tan desequilibrante. A pesar de eso, creo que lo ha intentado en algunos momentos y en alguna acción ha conseguido irse, pero no ha sido ese Hassan tan incisivo, tan desequilibrante de otros días y no ha sido ese futbolista escurridizo. La verdad que, bueno, puede ser mérito también de Eibar. Y en la banda izquierda hemos visto otra vez a un Paulino que por fin podemos decir que ya se ha recuperado, o al menos esa es la sensación después de estos dos últimos partidos, ¿no? Un Paulino con mucha más importancia en el juego, más influencia. Creo que le sigue faltando esa constancia, ¿no? De aparecer más, pero ha sido capaz de leer en ciertos momentos bien cómo atacar esas transiciones. Ha dejado detalles bastante buenos. Yo creo que muestra la calidad que tiene este futbolista, porque tiene bastante. Pero repito, creo que le falta algo más de constancia en el juego, pero no me ha parecido malo el partido de Paulino. De hecho, es el futbolista del Real Oviedo que más duelos ha disputado, 12, y ha ganado 7. Esto dice mucho porque a veces a lo mejor le podemos pedir a un futbolista como Paulino que se implique más, que se involucre más en esas tareas defensivas, y esto nos habla un poquito también de su papel, ¿eh? A pesar de esto, creo que tiene que seguir ayudando un poquito más en defensa, pero creo que es otra cosa que hay que destacar del futbolista cántabro del Real Oviedo. Y como decía antes, vimos una primera parte donde el Eibar sobre todo fue el que tuvo la pelota, el que se hizo con el dominio del esférico, y al Real Oviedo le estaba costando mantener el balón y llegar con claridad, ¿no? A esa zona de 3/4. Segunda parte, podemos decir que el Real Oviedo, sobre todo del minuto 45 al gol y un poquito más, fue el que dominó, el que tuvo la pelota, estaba cómodo, controlando el encuentro. Pocas apariciones del Eibar, ¿no? Pero una vez que marca el gol Alemão, vemos otra vez cómo el Eibar se hace con el dominio de la pelota, y eso es una de las cosas que no me gustó, ¿no? Que el Real Oviedo renunciase a tener el balón por completo. Perdón porque no puse la pantalla completa, la pongo ahora que se me había olvidado.
ya con la pantalla completa, lo que estaba comentando, ¿no? Que en la segunda parte, una vez que marca ese gol el Eibar, lo que no me gusta del equipo es que renuncia prácticamente a tener el balón y se hunde demasiado atrás. Sale Lucas Eijado por unas molestias que tiene, el Real Oviedo queda con 10, luego vuelve a entrar y ya está en esa dinámica un poquito de que el Eibar es el que domina y el que intenta someter al rival, ¿no? Y eso no me gustó del todo, entiendo también la situación y el contexto, ¿no? Que hay que aguantar como sea, pero es algo que no me acabó de convencer. Volviendo atrás, en la segunda parte, el Real Oviedo fue capaz de generar más circuitos asociativos en zona de tres cuartos, de llegar con más facilidad, de crear más situaciones favorables. Y eso es una de las grandes diferencias de este Oviedo con el de Calleja, ¿no? Creo que todavía hay muchas cosas por pulir, pero es un equipo de golpe directo, ¿no? Que no necesita tener tanto el balón, tantos pases de por medio para llegar a zona de tres cuartos y luego para acabar jugadas y para rematar. Me parece clave también la irrupción, ¿no? En el partido de Alemão, ¿no? Esa irrupción porque un Alemão que prácticamente hasta el minuto 60, podemos decir, marca el gol en el 64, pues hasta el minuto 60 no había aparecido, había pasado muy desapercibido y de repente le da a Alemão por intervenir más en el juego, por tener más influencia y el Real Oviedo empieza a tener más ocasiones, ¿no? Es capaz de fijar a los centrales, de liberar un poco a los extremos, ¿no? Ya que los centrales tienen que estar más pendientes de este delantero brasileño, empieza a realizar más movimientos, a participar más en el juego, a salir un poquito más del área y ahí es cuando el Real Oviedo empieza a encontrar también más espacios. Un Alemão que estira el balón al palo en una jugada muy buena, donde pega un latigazo con una muy buena curva. Y me quedo con esto Alemão, ¿no? Marca luego ese gol además, como comentaba antes, un Lucas Eijado que mete un muy buen centro. La verdad que en el gol del Real Oviedo Eibar defiende muy mal esa acción, ¿no? Primero por cómo se va, con qué facilidad Paulino de curvero, jugando para Colombato, vuelve a abrir para Lucas Eijado, pone el centro y la segunda jugada la defiende muy mal el Eibar, donde Alemão remata y demuestra lo que es, ¿no? Un goleador, un killer, un depredador el brasileño. El Real Oviedo creo que estaba teniendo, bueno, buenos minutos, no es que estuviese desplegando un gran fútbol, no estaba maravillando al aficionado Carballón, pero estaba jugando mejor, sobre todo si lo comparamos con la primera parte, ¿no? Y yo creo que marca el gol, sigue teniendo 5 minutos buenos, pero a partir de ahí renuncia ya a tener el balón, ya no era capaz de generar esos circuitos asociativos en zona de tres cuartos, he echado mucho de menos a Jaime Soane, a Colombato. Un Colombato que creo que sin balón ha trabajado bastante y sobre todo como no hemos visto a un Sibo tan recuperador, ¿no? Que no ha interceptado tantos balones, pues esta desaparición, ¿no? Creo que ha hecho que Colombato tenga que destacar más en esas labores defensivas. Y sobre todo me quedo con el trabajo de Colombato defensivamente porque a veces se le critica, ¿no? Pero es un futbolista que si te fijas corre mucho, está ayudando mucho. En defensa, ¿no? Solidario y es un tío que con esa raza, que pelea, que lo da todo, que se entrega al máximo y para mí eso fue lo mejor de Colombato, ¿eh? A pesar de esto que estoy diciendo, creo que Colombato tiene que mejorar bastante porque yo además es un futbolista en el que confío y que tiene unas grandes condiciones, ¿eh? Estamos hablando para mí de uno de los mejores mediocentros de esta categoría, ¿no? De la categoría de plata. ¿Qué más cosas que hay que comentar? Yo veo que, bueno, lo que comentaba el otro día Paunovic, ¿no? De que al equipo le faltan mecanismos, ¿no? Para llegar a zona de tres cuartos, para acabar jugadas. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cambiar esto en 2 semanas o incluso menos, ¿no? Porque Paunovic lleva muy poco tiempo y mucha gente lo compara con lo de Luis Carrión, ¿no? Cuando vino a Oviedo, que ya en el primer partido se notó la diferencia, ¿no? Entre el juego de Cervera y el juego de Luis Carrión. A ver, creo que el contexto es diferente, la situación es totalmente distinta, sobre todo porque pienso que el Oviedo con Cervera ya el año pasado era un fútbol que era totalmente diferente al de Luis Carrión, ¿no? En el de Cervera, pues está claro cuál era la idea, ¿no? Aguantar, ser un equipo conservador, donde el Real Oviedo no tenía mucho el balón. Y claro, llega Luis Carrión y es lo contrario, ¿no? Vamos a ser protagonistas, vamos a ser muy agresivos. Entonces, yo considero que estos futbolistas, o los futbolistas que tenía el Oviedo el año pasado, eran jugadores de pedirla, ¿no? De tener el balón pegado a los pies, de que se encuentran muy a gusto en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, claro, cuando a esos futbolistas les pones a jugar de verdad, ¿no? A decir, oye, que ahora vamos a ser los protagonistas, creo que
a ellos primero les va a gustar la idea y luego ellos van a notar la diferencia y les puede resultar más fácil jugar a ese modelo, a esa propuesta, ya que creo que son futbolistas con muy buen toque y con muy buen pie. Entonces considero que es diferente. En cambio aquí, oye, Javier Calleja, te podía gustar más o menos su idea, pero la idea era la de ser protagonistas. Y Paunovic, más o menos también, busca que sus equipos sean protagonistas, con modelos diferentes. Pero claro, ya estamos hablando de que, oye, cambiar ciertas cosas puede ser complicado. Entonces yo no lo compararía, y sobre todo porque cuando vino Luis Carrión nos encontrábamos en otro momento de la temporada, ¿no? No era ni Navidad, por lo tanto los equipos probablemente estuviesen menos hechos. En cambio aquí los equipos están más trabajados, es más complicado y eso, ¿no? Básicamente esto, que no me parece ni el mismo contexto, ni la misma situación, así que creo que en este aspecto hay que tener algo de calma. El empate, hombre, como estaba diciendo antes, ¿no? Final fatídico, empate doloroso, pero tampoco hay que tirarse de los pelos. Obviamente yo soy el primero que me fastidió mucho ese gol. Estamos probablemente decepcionados con el resultado, ¿no? Nos llevamos un disgusto, tristes, pero bueno, creo que hay que seguir. Y otra de las cosas que quería comentar es la presión, ¿no? Creo que ha podido ayudar el que sea un campo pues más pequeño, más estrecho, ¿no? Que no es tan espacioso, pero y ya que en los últimos partidos, y lo comenté de hecho en el último, como al Real Oviedo le cuesta el cerrar esas líneas de pase, ¿no? Hacer una presión más equilibrada, ver a un equipo más compacto. Y creo que en este partido, en este aspecto, ha mejorado bastante el equipo, ¿no? Sabiendo tapar en ciertos momentos esas líneas de pase. Y es otra de las cosas que me ha gustado, también un poquito esa agresividad. Vimos los cambios también. Sebas entraba en el minuto 69 por Hassan, por lo tanto Paulino pasaba esa banda derecha y Sebas caía a esa banda izquierda, escorado. Luego Cazorla entraba en el minuto 78 por Seane, un Cazorla que bueno, que sí, que ves que a lo mejor hay momentos es capaz de mejorarte la jugada por calidad, pero tampoco tuvo mucha influencia en el partido. Viñas en el 78 por Alemão. Creo que el Oviedo estaba pidiendo estos dos cambios. Primero porque no estaba encontrando a Seane. Como dije antes, Seane, pues partido muy pobre del mediocentro, bueno, del centrocampista madrileño. Y y necesitaba un jugador con buen pie, ¿no? Como es Cazorla, para ver si el equipo, sobre todo en esa fase de construir, pues te daba esa pausa, te aporta ese temple, ¿no? Que ha demostrado tantas veces Cazorla que tiene. Y luego el de Viñas con Alemão, ¿no? Que más allá de esas acciones en ataque, de fase ofensiva, creo que el Real Oviedo necesitaba coger oxígeno para ir a presionar, ¿no? Es difícil aguantar durante los 90 minutos presionando y yendo arriba, y creo que Viñas al final es el delantero centro, es el que inicia esa presión, el primer hombre, y creo que ya no solo por lo ofensivo, sino yo creo que también en gran parte, se debió a esto al cambio, ¿no? A que entrase Viñas para darte ese oxígeno a la hora de presionar. Carlos Pomares por Colomato en el minuto 83, metía doble lateral en la banda derecha, ya que por ahí es donde estaban en general creando más peligro con esas internadas, y luego De La Hoz por Paulino en el minuto 83, un De La Hoz que sigue sin convencerme este pivote, este medio centro defensivo. Le ha ganado totalmente la partida quasi Sibo. Veremos si Paunovic es capaz de recuperar a César De La Hoz, pero a mí, la verdad, que desde que ha llegado, no ha para mí, no ha hecho un partido que digas, ole, o oye, este tío aporta de verdad, creo que ha hecho partidos donde ha cumplido, pero sin destacar mucho y sin sobresalir, ¿no? Vamos ahora con las estadísticas del partido. Eh, 59% para el Eibar, 41% para el Oviedo, sobre todo porque en la primera parte tuvo bastante más el balón el Eibar, y en la segunda el Real Oviedo empezó bien, haciéndose con el dominio del esférico, pero en esos últimos 20 minutos, sobre todo el Eibar volvió a tener la pelota y fue un dominio absoluto del equipo vasco, aunque hay que decir que el Real Oviedo en ningún momento se sintió, vamos a decir, incómodo, ¿no? En el partido. No dio esa sensación de asedio, de arrollar al rival el Eibar. Creo que el Real Oviedo, sobre todo me ha gustado bastante el papel de los centrales, ¿no? Al manejarse en esos últimos metros, ¿no? Hemos visto una defensa sólida. Me quedo con el papel que han hecho, ¿no? Papel más que digno de los centrales, tanto de Oyer Luengo como de Dani Calvo, sobre todo de Dani Calvo, que es un baluarte en la defensa, que estamos volviendo a ver a ese gran Dani Calvo que se impone con autoridad, con esa jerarquía, y me quedo también con eso, ¿no? Ese dominio de Dani Calvo, sobre todo en área, en su área, el central aragonés domina y gana muchos duelos, ¿no? Me ha gustado mucho el partido que ha realizado Dani Calvo, y me quedo también
con eso, ¿no? No ha generado esa intranquilidad al Real Oviedo Eibar en general, no ha puesto en aprietos al Eibar, y es que ha sido un partido bastante parejo, bastante igualado, donde el partido se podría haber decantado para cualquier lado. Creo que el empate no es justo, el empate es justo, perdona, el empate es justo. Podría haber ganado el Oviedo, podría haber ganado el Eibar, porque de hecho Aaron Escandel hace una parada muy buena, parada morrocotuda del portero valenciano, donde es verdad que Antonio Puertas tiene para rematar a placer y el balón va muy pegado al cuerpo, ¿no?, de Aaron Escandel, y para mí Antonio Puertas se equivoca a la hora de golpear ese balón, pero es verdad, no vamos a quitarle mérito a Aaron Escandel, que realiza una gran parada el meta del Real Oviedo, y luego también Aaron Escandel te da esa seguridad, esa fiabilidad, ¿no?, de poder confiar en él. Una mano muy buena arriba en un córner que se había envenenado, sigue cumpliendo. Nos hemos acostumbrado, ¿no?, a que Aaron Escandel lo haga tan bien jornada tras jornada, aunque no tenga que intervenir, te cumple, no tiene errores, seguro con los pies. Seguimos con las estadísticas. Ocasiones claras, 3 para el Eibar, 1 para el Oviedo. Tiros totales, 14 del Eibar, 9 del Oviedo. Paradas, 2 del portero del Eibar y 4 del Oviedo. Saques de esquina, 7 para el Eibar, 1 para el Oviedo. Faltas, 16-20, un partido, sobre todo en la primera parte, ¿no? Muchas interrupciones con bastantes tarjetas amarillas. De hecho, me sorprendió, ¿no?, que añadiese solo un minuto. Pases, 403 del Eibar, 295 del Oviedo. Tarjetas amarillas, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes. 5 del Eibar y 6 del Oviedo. Un partido donde, como está diciendo, bastante igualado, parejo, donde creo que si hay que decir qué rival fue el que generó más situaciones favorables, para mí fue el Oviedo, porque lo que comentábamos antes, ¿no? Vimos a un equipo de que en momentos será de golpe directo y sobre todo con más capacidad para generar peligro y ocasiones más claras, aunque tampoco tuvo muchas, ¿no? Pero creo que al final vimos un equipo que tiene más criterio, ¿no? Que tiene mejores jugadores. Es así, el Oviedo tiene mejores jugadores que el Eibar, con más calidad individual, con más calidad colectiva y que bueno, tiene más facilidad, ¿no?, para generar esas situaciones de peligro y sobre todo para tener el balón en zonas donde se hace más daño, en zonas de influencia, y ser una posición más dañina, donde para mí el Oviedo, por ejemplo, ejecutó mejor la presión que el rival. Ya habló, como cada fin de semana, Paunovic, el míster del Real Oviedo, el técnico serbio, en rueda de prensa tras el partido. Algunas de sus declaraciones han sido estas. Comentaba Paunovic: este resultado me duele por los aficionados. Lo ideal era volver con los 3 puntos a Oviedo. Nos han dado mucho apoyo en la grada. Paunovic dice que me duele mucho recibir goles a balón parado porque no recibo muchos así. Le da mucha importancia, me da la sensación Paunovic al balón parado. Ya lo vimos como el Real Oviedo ha cambiado un poco ha cambiado el cómo defender esas acciones a balón parado. También Paunovic dice que pudimos gestionar mejor los últimos minutos del partido. Estoy de acuerdo. Para mí, como comenté antes, para mí fue un error el venirse tanto atrás. Sigue comentando Paunovic que el equipo está mejorando. Me ha gustado el orden y el carácter hoy. Hemos jugado contra un rival muy intenso en su casa y hemos estado a su nivel. Estoy de acuerdo con lo del orden. Creo que hemos visto un equipo más ordenado en las diferentes fases del juego, sobre todo en la presión, ¿no? Y bueno, luego lo que comenté antes, ¿no? Un equipo que tiene más capacidad para generar esos circuitos asociativos en zona de 3/4. Y para acabar vamos a ver la clasificación de segunda división, cómo está. El Real Oviedo es increíble, ¿no? Porque podemos verlo aquí, ¿no? Los últimos resultados del Oviedo, los últimos 5 encuentros, 2 empates, 1 victoria y 2 derrotas. Y a pesar de estos números, el Real Oviedo es quinto ahora mismo. Es verdad que tienen que jugar el Huesca, pero se va a mantener una semana más en playoff, la racha no acaba de ser buena en cuanto a resultados, pero a la hora de estar ahí metido en playoff, sí que es buena. Es verdad que los de arriba, sobre todo Levante, y vamos a ver cómo queda el Elche, pues se te empiezan a ir, pero es verdad también que podría haber tenido una oportunidad para poner un poco tierra de por medio, ¿no?, entre Oviedo, Almería y Granada, ya que el Almería perdió ante el Granada 3-1.
Y luego también comentar un poco lo del Sporting, ¿no? Bueno, el Oviedo está quinto con 55 puntos y comentar lo del Sporting, ¿no? Comentar lo de nuestros vecinos que perdieron ante el Tenerife, era una final prácticamente para el Tenerife y bueno, también un partido muy importante, crucial para el Sporting, ¿no? Para resarcirse, para liberarse, ya que están sumergidos en una mala racha, ¿no? En una racha horrible, ¿no? Horrorosa para el equipo asturiano, para los rojiblancos, y se han metido en el lío, están ahí abajo. El Eldense, que es el que marca el descenso, el decimonoveno, tiene 39 puntos a 2 del Sporting. O sea, el Sporting está metido en esa pelea por no descender. ¿Cómo empezó la temporada, no? Luchando por los playoffs y ¿dónde ha acabado? ¿Dónde ha acabado el Real Sporting? Que ya, de hecho, han destituido al Alves, ¿no? Al técnico del equipo rojiblanco. Y con esto vamos a ir despidiendo el vídeo. Mañana tendréis sobre la hora de comer, sobre las 2, el vídeo de las notas. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.